¿Cómo estás, Horacio Calderón, analista internacional? Bienvenido. Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días. Se están llevando adelante, te llamábamos por lo siguiente, porque en Cataluña, digamos, se están llevando adelante unas elecciones muy importantes y quiero que nos expliques a todos qué es este sentimiento que tienen, digamos, en Cataluña de ser independientes del resto de España. ¿Qué es lo que se está decidiendo hoy allí? Bueno, en realidad lo que está sucediendo hoy en España no permite, desde el punto de vista legal, proclamar la independencia. Es decir, que nos encontramos frente a un panorama cuya raíz, eso es importante señalarlo, es la pérdida de la identidad española a partir, digamos, de la muerte de Francisco Franco. Es decir, todo el orden constitucional, todo el basamento legal como pilar del edificio jurídico español, que significa la constitución de este país, está en crisis. O sea que acá, lamentablemente, podemos llegar a encontrarnos, según el resultado de los comicios de hoy en Cataluña, frente a una declaración separatista, a una declaración de independencia de esta región por parte de Arturo Mas, que es quien está liderando este proceso. Claro. Hasta con miras a ingresar a la Unión Europea, lo cual es un delirio, porque no va a poder una supuesta Cataluña independiente ingresar a la Unión Europea, porque en ese caso España tendría el poder de veto. Ahora, ¿por qué Cataluña en la actualidad sigue con esta idea de independizarse? Bueno, yo creo que acá hay detrás de toda esta cuestión un juego de poder que lleva 300 años. Hay que aclararle al oyente que al televidente, que lo que está ocurriendo en Cataluña no es algo nuevo. Estos movimientos independentistas dentro del Reino de España, como sucede con las regiones vascas, etcétera, bueno, es extremadamente prolongado en la historia. Yo diría que Cataluña comenzó a abrazar este movimiento, esta idea de independencia desde hace 300 años. Ellos se quejan de que tienen una posición desde el punto de vista económica que la pone en inferioridad de condiciones con respecto al resto de España, lo cual no es cierto, porque el conjunto de las regiones españolas han aportado prácticamente 91.000 millones de euros a Cataluña durante los últimos tiempos, procedente, por ejemplo, de otras regiones. Es como, por ejemplo, el caso de que habláramos acá en Buenos Aires, ¿es cierto? Bueno, de que el resto que las provincias argentinas aportan a la nación más que lo que la nación aporta a ella. Esa es la queja. Sí. Pero acá en este caso es falsa la queja porque, el gasto de Cataluña es prácticamente 10.000 millones de euros inferior a lo que recibe. Ajá. O sea que uno de los motivos sería que no quieren seguir aportando dinero al gobierno central. Exactamente, yo creo que acá hay un juego en torno a eso. Ajá. Pero hay que ver que dentro de lo que está ocurriendo hoy en la actualidad en materia de reclamos a nivel económico, etcétera, etcétera, hay un trasfondo, ¿no es cierto?, que es compatible con lo que yo acabo de comentarte, de esta pérdida de identidad que hay. Ahora, por ejemplo, yo no creo que Arturo Mas, que es quien está liderando este proceso en este momento, que para mi punto de vista es un delirante, porque puede llevar a una catástrofe a España, porque esto no va a ser permitido, podría haber incluso una intervención, por supuesto por orden constitucional del gobierno actual, etcétera, una intervención militar incluso en la región. No se va a permitir una independencia de Cataluña, porque incluso dentro de las Fuerzas Armadas Españolas hay una especie de voluntad de impedir cualquier tipo de secesión del Reino de España. Estoy hablando, por supuesto, especulando, ¿no? Porque uno en definitiva no sabe qué posición va a tener el primer ministro actual, qué posición puede llegar a tener el rey de España, y las demás fuerzas políticas. Mariano Rajoy desde ya que no desconoce legítimo este tipo de procedimientos. Es que es legítimo. Claro. Es que es ilegítimo, es más, puede Arturo Mas enfrentarse a sanciones de acuerdo al Código Penal. No, pero acá hay una cuestión, mira.
Antes de que sigas, Horacio, estamos de acuerdo en que es legítimo, eso se entiende en las dos posturas, ¿no? La de Rajoy y la de Arturo Mas. Pero entonces hoy, en definitiva, ¿a qué van a las urnas esta cantidad de catalanes? Bueno, los catalanes van a las urnas para sentir de alguna manera que se respalda o no se respalda la independencia de Cataluña, pero es una independencia, eso vuelvo a reiterarlo, es ilegítimo. Sería ilegítimo, de acuerdo a la Constitución española, bueno, es ilegítimo lo que está haciendo Arturo Mas, en el caso de que él aproveche, por ejemplo, una victoria abrumadora para declarar la secesión de Cataluña, porque más o menos, yo te doy una idea de lo que dicen más o menos las encuestas que yo estoy llevando desde hace 2 años, que oscilan, por ejemplo, un 45% de los votantes de Cataluña consideran que, a ver, que respaldan el referéndum, ¿no? Siempre que la Corte Constitucional, ¿no? Están contra el referéndum, perdón, siempre que la Corte Constitucional considere que es ilegal y en favor de negociar un referéndum legal. O sea, el 45% estaría de acuerdo siempre y cuando la Corte Constitucional no lo considere ilegal, ¿no? Y están a favor de una negociación para un referéndum que sí sea legal, que yo creo que va a ser difícil. Un 25%, por ejemplo, ¿no? Respalda el referéndum más allá de que sea legal o no. Y un 25% quiere una solución que no involucre un referéndum. Esto para que más o menos te des una idea de los porcentajes que hay en el seno de la población de Cataluña con derecho a voto. Pero lo que yo veo acá es que obviamente Arturo Mas no está en una posición, no va a quedar en una posición de acuerdo a las encuestas, que vos sabés que siempre son falibles, lo hemos visto acá en la Argentina, no estaría en condiciones, por lo menos por la afluencia de votantes que hay, que hasta ahora es bastante reducida, alcanzar per se la mayoría absoluta, que es de 68 miembros, en el marco de 135 escaños. Ajá, claro. O sea, yo creo que más o menos las encuestas giran alrededor de un 38% por parte de Arturo Mas. Sí. Que eso, llevado a los números, sería entre 60 y 61 miembros, cuando estamos hablando de una mayoría de 68. Pero está la posibilidad de que el CUP saque en estas elecciones un 5-9, un 6%, que le daría a su vez 8 miembros. Esos 8 miembros, sumados a los de Junts pel Sí, se llama así en catalán, ¿no? Sí. Que conseguiría Arturo Mas, podría darle la mayoría absoluta. Claro. Ahora, la última pregunta ya para ir cerrando, Horacio. Supongamos que llega a legitimizarse, ¿no?, esta cuestión de poder separarse Cataluña del resto de España. ¿Qué futuro tiene una Cataluña fuera de la Unión Europea, no? Porque Bruselas ya dijo que no formaría parte entonces de la Unión Europea. ¿Qué pasaría con la economía en Cataluña? Bueno, justamente por eso la élite económica de Cataluña está temblando porque no le ve demasiado futuro desde el punto de vista de los números, ¿no es cierto? Entonces yo creo que acá podría llegar a haber algún tipo de solución que pasaría por un acuerdo de mejoras económicas, darles a lo mejor un poco más de autonomía de las que ya tienen, etcétera, pero no tiene futuro Cataluña como Estado independiente en una Unión Europea que recordemos que está en crisis también, claro, ¿no? Está en un proceso de configuración. Entonces no estamos hablando de la Unión Europea de la década de 1990, cuando el sueño de Maastricht estaba todavía vigente. Ya lo hemos hablado nosotros en el canal en numerosas oportunidades. Estamos frente a una Europa en proceso de descomposición, claro, y ese proceso de descomposición justamente incluye movimientos separatistas de muchos países, no solamente de España. Tenemos a Bélgica con balones y flamencos, también en Italia hay problemas, y así te podía recorrer una serie de casos de países también de la periferia europea, más allá de lo que es, por ejemplo, Alemania, Austria, claro, los Países Bajos, etcétera, ¿no? O sea que habrá que ver
para cerrar, en definitiva, qué es lo que sucede hoy, y de acuerdo a lo que hoy suceda, porque no hay demasiado presentismo hoy en concurrencia. ¿Qué es lo que sucede hoy y qué medidas toma Arturo Mas, que espero que sean realmente medidas que hagan, que favorezcan el futuro de una España unida y no una salida delirante, bueno, como la que pretendieron los de la ETA hace décadas, que ahora está prácticamente fusilada, fulminada. Bueno, y que no lleve a España a una situación caótica que luego deba y sobre todo arrepentirse de todo el país. Y sobre todo a los ciudadanos catalanes. Muchas gracias, Horacio, como siempre, un gusto hablar con vos. Hasta luego. Horacio Calderón, analista internacional. Continuamos con la información. Ustedes saben que hace